Hola de nuevo a todos. Vamos a ver entonces el siguiente filum que corresponde al filum Eliozoa. En flechita verde porque otra vez es parte de lo que llamamos de forma genérica como formas ameboides. Entonces, este grupo tiene una simetría básicamente esférica, son organismos esféricos que van a tener la presencia ahora de los axópodos, que quedamos que era otro tipo de pseudópodos, y van a estar radialmente ubicados en el cuerpo. Además de estos, va a presentar también filópodos, que quedamos eran un poco más pequeños y delgados, y vamos a ver que los axópodos tienen además una característica muy particular que vamos a ver adelante. Tienen su citoplasma diferenciado, en este caso el ectoplasma básicamente está muy vaculado, va a poseer muchas veces gránulos refringentes, mientras que el endoplasma nuevamente más denso, no tiene gránulos y normalmente contiene organelos como el núcleo. Pueden ser uni o multinucleados y aquí vemos un par de imágenes donde vemos justo aquí todas las vacuolas que tienen estos organismos y que pueden tener muy bien diferenciadas o no tan tajantemente estas dos, y este es un acercamiento de cómo se ven las vacuolas de este género. Y bueno, pues el nombre Eliozoa responde a esta forma tan particular que tienen, en donde parecieran, digamos, como un sol. Y de hecho, una de las especies, que es la que vamos a ver, se llama Actinofriso. Entonces, dentro de su morfología pueden tener diferentes digamos, características en lo que es propiamente el cuerpo. Entonces, las, muchos de ellos tienen lo que llamamos un cuerpo desnudo, sin ninguna estructura rígida, como es el caso de actinofrisol. Algunos van a estar rodeados por una capa gelatinosa, como es el caso de esta especie de Pterophrys, que tiene esta capa alrededor. Y aquí, por ejemplo, en esta podemos observar muy bien la diferencia entre los filópodos, que son estos que se ven pequeños, y los axópodos, que son estos que se ven más largos. Vamos a tener algunos que tienen lo que llamamos testa y que básicamente es igual a un sistema como en este caso reticulado de que puede ser de naturaleza silícea y que normalmente está así, digamos, con este sistema como de lo que parecerían alveolos. Y en particular esta especie que se llama Cratulina es una de las que puede desarrollar esto, que es un pedúnculo que lo sujeta a un sustrato, volviéndolo sésil, y tiene aquí el resto de sus axópodos, y esto que vemos pues es justamente lo que correspondería a la testa. Finalmente, otra gran mayoría lo que posee básicamente son lo que se llaman como púas de sílice, es decir, son placas que pueden tener diferentes formas y que pueden estar ubicadas de esta forma, digamos, alrededor de la célula como acostaditas, algunas van a estar más bien como paraditas. Entonces, dependiendo de la especie, vamos a tener el distinto acomodo de las púas. Y todo esto van a ser características importantes para su identificación. En cuanto a, digamos, las estructuras que tienen, vamos a ver que hay básicamente como dos tipos o dos morfologías básicas, lo que son como de los centroélidos y lo que son lo que serían como los actinófridos, que son los actinófridos. Son dos grandes grupos en donde, por ejemplo, en actinofrisol tenemos el núcleo hacia el centro, bueno, tenemos vacuolas alimenticias que van a estar ubicadas dependiendo en qué punto de la digestión esté, sus vacuolas de tipo contráctil. Tenemos sus axópodos, tenemos estos más pequeños que serían los filópodos, y digamos esta sería como la estructura básica de Actinophrys, mientras que en el caso de los centroélidos, perdón, el núcleo lo tienen no completamente central porque al centro lo que tienen es algo que se llama como centro organizador de microtúbulos o en inglés MTOC, MTOC. Entonces, esto es un poco lo que da la diferencia de esta simetría, aunque realmente si nosotros quizá lo vemos por fuera, pues no notaríamos mucho en realidad como este cambio. Aquí tenemos además representado, por ejemplo, un organismo que puede tener estas púas de sílice o, digamos, también se le llama en algunos casos esqueleto. Algo con lo que tenemos que tener cuidado es con lo que a veces se observa en el microscopio, como esto que podría aparecer como las vacuolas y después
estas que podrían ser como los axópodos, porque muchas veces tenemos o podríamos confundirlo con agrupaciones de flagelados, con estos flagelados que forman como estas colonias y que tendríamos que poder distinguir por la diferenciación aquí sí muy clara, digamos, de las células y que, digamos, la estructura de esto es un poco distinta, así como amebas desnudas que tienen sus filópodos, pero muchas amebas desnudas son más bien reptantes, digamos, están sobre los sustratos, pero cuando quedan suspendidas en el agua, toman esto que le llamamos una forma flotante, que es decir, como que se redondean y alargan sus pseudópodos y entonces vemos algo que pareciera, ¿no? Entonces esto son imágenes de internet que tenían, digamos, estos nombres de géneros de heliozoos, pero que tenemos que tener cuidado justo porque probablemente ninguno de estos dos en realidad corresponde a la identificación que les daban. En términos de su alimentación es muy interesante, se dice que son depredadores pasivos, estos organismos no pueden moverse, sus pseudópodos en realidad pues son bastante más rígidos que lo que son otros organismos ameboides, pero digamos esto no les quita la posibilidad de ser unos tremendos depredadores. Son pasivos porque están quietos mientras que la presa se acerca, pero en realidad se alimentan tanto de flagelados, ciliados, pequeñas algas, hongos, hasta animales invertebrados acuáticos. Y básicamente lo que hacen es que cuando pasa la presa cerca, la capturan con algunos de sus axópodos. Este es un artículo que digamos, pone a Actinophrys con sus presas y entonces va tomando a lo largo del tiempo la secuencia. Entonces, por ejemplo, este es un flageladito que queda atrapado o pegado en el axópodo se va poco a poco retrayendo hasta que se acerca a el borde de la célula, la cual ahí engloba, digamos, hace propiamente ya este proceso que veíamos como de fagocitosis. Pasa lo mismo con este otro flageladito y puede hacer lo mismo incluso con un ciliado, es decir, puede capturarlo de alguna forma con este axópodo y lo que hace es retraer, se va como desnaturalizando estas fibras, digamos, que no llegan a ser como las de flagelos y cilios, pero que, digamos, va construyendo como pequeñas cadenas y después va rompiendo para poder acercar, digamos, este axópodo al cuerpo y poder entonces ser digerida la presa. Eso es como veríamos en una fotografía, que cambia, incluso pareciera ya otra morfología de la célula por tener esta vacua alimenticia tan grandota. Aquí tenemos, por ejemplo, igual otro pequeño protozoo. Aquí tenemos una diatomea que está siendo también englobada. Este, por ejemplo, es un rotífero, un pequeño invertebrado que queda completamente englobado y lo que va haciendo este protozoo es va sacando un poco de sus enzimas para irlo poco a poco digiriendo, pero es sorprendente, digamos, cómo puede deformarse prácticamente esta célula para poder alimentarse. Algunos más pueden tener algas como simbiontes y entonces son muy evidentes porque los vemos verdes y pues básicamente son de agua dulce, aunque existen algunas especies también que son marinas. Su reproducción es nuevamente básicamente por fisión binaria. Hay quien reporta algo como la gemación y algún tipo de reproducción sexual por zoosporas, pero en realidad, pues digamos, la clásica es una fisión binaria en donde nuevamente pues no podríamos marcar un eje corporal por ser esféricos, pero pues básicamente una célula se va a ir dividiendo en dos. ¿Okay? Entonces estas son algunas de las cuestiones más generales que veríamos por lo pronto de este filo.